como decía ella, yo estoy con el soporte técnico para hacer examen para Latinoamérica y bueno, no había venido a Colombia todavía desde que estoy en la empresa. Sí había venido hace unos años, así que esta es mi tercera vez en Colombia, y muy contento de estar acá, siempre que vengo la paso muy bien y bueno, esta vez me ha tocado ver vacas y también me ha tocado comer bastante, así que estoy medio empachado con toda la cantidad de comida que me han dado para ahora, si quiero llegar hasta el sábado para poder tomar el avión porque estoy bastante bien alimentado. Podría tomar ron, me falta el ron para ver si puedo bajar un poco la comida, pero bueno, muchas gracias a todos también por tomarse el tiempo de venir a escucharme y bueno, la idea es, creo que tenemos un par de horas para charlar, entonces creo que un par de horas es demasiado largo, propongo que hagamos un descanso al medio para tomar un café y después hacemos una segunda parte. Como marco, digamos, este es el ciclo del rodeo lechero y yo un poco como veterinario y como consultor para el rodeo lechero siempre trato de tener en la cabeza todo el rodeo lechero. Creo que uno tiene que pensar en todo este círculo porque mucho de la preñez tiene que ver también con la recría. Entonces en la realidad yo voy a hablar de esta parte, voy a hablar más que todo del ciclo de la lactancia y cómo podemos hacer un círculo virtuoso para poder preñar vaca, pero la recría es muy importante y tratar de entrar con la novilla preñada a un buen parto es cuando todo empieza a funcionar. Entonces es importante tener este ciclo en todo. Entonces, un poco cuando me plantearon la visita a Colombia, alguien comentó que le gustaría hablar sobre esto que se llama, que han mencionado, el ciclo de la fertilidad. Hay un concepto que dos profesores en Wisconsin escribieron un artículo y le llamaron el círculo de la fertilidad, que es un conjunto de circunstancias que se tienen que dar para que la vaca llegue con buena fertilidad al primer servicio y se preñe. Es bastante más complejo que simplificarlo de un solo factor. Y esto arranca este concepto del ciclo de la fertilidad, ya fue mencionado hace muchos años por un investigador de Estados Unidos que se llama Jack Crick, y él lo que hizo es evaluar tasa de concepción en vacas que perdían condición corporal semanas después del parto y vacas que mantenían condición corporal después del parto. Entonces él en ese momento lo que vio en estos años 92, lo que vio que vacas que mantenían condición corporal tenían tasas de concepción altas y vacas que perdían condición corporal tenían tasas de concepción bajas. Por supuesto que las vacas que pierden más condición corporal son las vacas que más producen leche. Entonces la idea es cómo logramos que esta pérdida no sea tan grande y que la tasa de concepción suba. Pero esto era muy común en esos años. A mí me tocó estar en Estados Unidos entre el 98 y el 2006. Entonces yo llegué a Estados Unidos con tasas de concepción del 20, 25%, 30% y tasas de preñez del 14%, y hoy ellos tienen tasas de concepción del 40% y tasas de preñez del 28%. O sea que en esos años hubo todos cambios en la genética, en la nutrición, en los procesos reproductivos que llevaron a que esta fertilidad cambiara, ¿no? Cuando uno, en aquella época, los productores y todo el mundo reclamaba de que la fertilidad se había perdido, y bueno, hoy la fertilidad se ha recuperado, pero requiere de entender ciertos procesos. ¿Y por qué esta vaca que pierde condición corporal está tan afectada a la fertilidad? Porque una cosa que estudiamos de la fisiología de la reproducción no siempre nos queda claro, que una vaca que entra en celo hoy y ovula hoy empieza a crecer ese folículo 90 días atrás. O sea, el folículo que ovula hoy empieza a crecer como folículo primordial 90 días atrás. Entonces, cuando nosotros queremos explicar la fertilidad de una vaca hoy, que puede ser a los 70 días de parida, tenemos que explicarla porque lo que esa vaca estaba sufriendo 20 días antes del parto. O sea que ese folículo que ovuló en su primera inseminación empezó a crecer 20 días antes del parto y por lo tanto tenemos que preocupar desde ese momento para lograr el máximo de fertilidad en esa vaca. Entonces, si el folículo empieza a crecer, que lleva 90 días a ese
folículo crecer y ovular. Una vaca que ovula al día 84, este folículo casi empezó a crecer al momento del parto. Una vaca que ovula al día 56, ese folículo empezó a crecer 14 días del preparto. Y es muy común que ustedes inseminen vacas a los 56 días de parido, y también es muy común que ustedes inseminen vacas con 40 días de parido. Y ese folículo que ustedes, esa vaca que están inseminando, empezó a crecer 40 días antes del parto. Y a lo mejor ustedes no se preocuparon de lo que pasaba en esa vaca en ese preparto, en ese momento, y se encuentran con una fertilidad baja en el momento de inseminar. Entonces, como les dije, el doctor Milo Wilbank y el doctor Paul Frick de la Universidad de Wisconsin, en una revisión que hicieron hace unos años, pusieron este gráfico, y lo que dijeron es que la vaca tenía que parir con condición de 3-3-25, no tenía que enfermarse acá en el posparto, teníamos que tener un buen manejo para el primer servicio, para poder preñar rápido, después evitar las pérdidas de gestación, secar la vaca con una condición corporal de 3 y hacer un buen manejo acá en el preparto para que la vaca vuelva a parir con una condición corporal de 3,25 o 3 o 3,25 y con una buena dieta en la transición para que no haya enfermedades. O sea que esta dieta va a afectar enfermedades. Si logramos entender esto, yo voy a dar algunas pautas y algunos conceptos que, si bien no aplican la receta, no aplica el sistema que tienen ustedes, porque yo lo pude ver durante todos estos días y pude más o menos tratar de entenderlo, los conceptos sí aplican. Entonces, si podemos entender que este es el concepto y cómo vamos a ir evaluando cada uno de estos procesos para saber dónde estamos parados y qué podemos hacer para corregirlos, podemos llegar a lograr este ciclo de la alta fertilidad y tener concepciones que hoy son posibles en el ganado lechero. Entonces, ¿qué pasa cuando yo me encuentro con el preparto con un problema? ¿Sí? Y lo primero que yo hago cuando muchas veces voy a una lechería a recorrer es pedir ir a ver el preparto, como que yo les decía, porque los folículos están creciendo ahí. No solo acá hay un problema de parto que puede terminar en una infección uterina, algo concreto que afecta a la fertilidad mucho, pero sino que ya los folículos acá vienen creciendo y tengo varios problemas acá que los estoy viendo en la foto, ¿no es cierto? Estoy viendo una vaca que está pariendo en un ambiente complicado, una vaca que está pariendo con baja condición corporal, pero una vaca que está atrás, que es esta que está acá, que tiene exceso de condición corporal. Entonces, esta es una situación que ya es compleja y yo me encuentro en la lechería con esta situación, una vaca en baja condición corporal, una vaca muy alta condición corporal, y tengo que empezar a trabajar para mejorar la fertilidad. Probablemente el reclamo del ganadero es que la fertilidad es baja. Y yo, si la fertilidad es baja, primero voy a tratar de ver la técnica de inseminación, el protocolo, el semen, le voy a echar la culpa al inseminador, pero generalmente es difícil que alguien piense y vaya para atrás y vaya a revisar estos procesos y tratar de corregir la fertilidad de esa vaca. Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo revierto esta situación una vez que ya la tengo? Que lo tienen muchos rodeos lecheros. Cuando yo les mencionaba que esta vaca está en exceso de condición corporal o baja condición corporal, la vaca en esta situación va a tener, básicamente va a haber varios problemas. Entre ellos, uno de los problemas es el déficit de energía que la vaca va a tener, porque va a estar o flaca, no va a tener grasa para movilizar, o un exceso de grasa que le va a llevar a movilizar un exceso de grasa, y eso lo voy a evaluar, lo podemos evaluar midiéndose estos ácidos grasos no esterificados en sangre, en el preparto, que es una herramienta que podemos usar, sangrar vacas sin medir estos ácidos grasos no esterificados, que indican que el animal está movilizando grasa y está en balance energético negativo, y el valor recomendable es de 0.4. Ustedes miren en esta lechería, que es esta lechería que está acá, cuando evaluamos los valores de NEFA, vimos que casi todas las vacas estaban por 0.4, o sea, todas las vacas estaban movilizando grasa, y ahora voy a tratar de explicar cómo esa movilización de grasa afecta a la vaca en la transición. Entonces,
por dónde empezamos. Y cuando uno se pregunta por dónde empezamos, siempre pasa que hay a veces una disputa entre el nutricionista y el veterinario que hace la reproducción, porque el nutricionista dice las vacas están en mal estado porque están gordas porque no se premian, y el veterinario que hace la reproducción dice pero yo no las premio porque el problema es un problema nutricional. Entonces, lo concreto es que nutricionista y reproduccionista en una lechería tienen que trabajar en conjunto, se tienen que comunicar, porque si no es difícil solucionar el problema. Entonces, yo creo que un lugar para empezar es mejorar el manejo del preparto. Es ahí cuando voy a romper el círculo vicioso, o voy a romper el problema y poner a la vaca en el círculo virtuoso, es mejorando el manejo del preparto. Por supuesto que no voy a descuidar la atención al parto, porque si esta vaca va en el barro, probablemente haga una infección uterina y termine con una metritis. Entonces voy a cuidar el parto. Luego voy a tratar de premiar rápido, vamos a hablar un poquito de eso, de cómo premiar rápido y cuáles son los índices que tenemos que tener en cuenta. Una vez que premio la vaca tengo que evitar los abortos, entonces yo voy a hablar de esos índices que son muy sencillos de estimar para saber si estoy bien o mal. Y después hay otras cosas que puedo hacer para manejar la condición corporal, como manejar la ración, manejar grupos, usar dietas diferentes. Y así voy a poder sacar en condición corporal 3 y aumentar el chance de un buen parto y una posterior lactancia y así comenzar el círculo virtuoso. ¿Y por qué me voy a enfocar en el preparto? Porque lo que les mostré recién de esta hipótesis de Brin, ¿no es cierto? Que estos folículos empiezan a crecer como primordiales. La onda folicular empieza a ir más corta, pero cuando la vaca ovula acá en el día 21 y la vaca ovula en el día 75, estos folículos vienen creciendo desde el preparto. Y en el preparto es donde le tengo que dar toda la comodidad a la vaca y asegurar el consumo de materia seca, que coma lo que tiene que comer. Es una dieta específica para vaca preparto, que ya está estudiada y hay una recomendación para eso. Que tenga sombra, que no pase calor, que tenga disponibilidad y calidad de agua, que tenga confort, y a su vez que tenga una buena condición corporal. Y todo esto tiene que ver porque la vaca alrededor del parto tiene una depresión del consumo de materia seca entre el 20 y el 30%. Es algo que es natural en la vaca que lo haga, nadie sabe bien por qué se produce, pero es lo que la vaca hace alrededor del parto. Entonces lo que tenemos que evitar es que esa depresión del consumo sea lo menor posible. Por lo tanto tenemos que poner a la vaca en una situación de confort. Y esa movilización de grasa afecta el consumo que la vaca tiene que recuperar rápidamente. Ustedes ven en amarillo el consumo de materia seca y en azul la producción de leche. La producción de leche siempre va a superar el consumo de materia seca. ¿Por qué? Porque la vaca, esa depresión del consumo hace que la vaca el día anterior al parto, el día del parto y el día posterior al parto casi no come. Entonces, si no come ahí, esa recuperación del consumo va a ser gradual. La vaca va a empezar a comer 7 kilos, 10 kilos, 13 kilos de materia seca, y hasta que no coma 24 o 25 kilos de materia seca no va a poder equiparar la leche que está produciendo con lo que está comiendo. Entonces, lo fundamental es que esa vaca pase por ese momento con la menor depresión del consumo y la mayor recuperación del consumo de materia seca. Y para eso es todo manejo y dieta de esa vaca para que esa vaca pase por ese momento sin problemas. ¿Y por qué pasa esto? Esto tiene que ver con la selección genética de la vaca para producir leche. Cuando seleccionamos de las diferentes razas vacas para producir leche, creamos un animal que tiene una particularidad que no lo tiene el ganado de carne, que es un manejo de los alimentos diferentes. O sea que la vaca lechera prioriza la glándula mamaria y el útero para recibir glucosa. Por lo tanto, desarrolló un mecanismo por el cual la glándula mamaria y el útero son insulino independientes. No necesitan de la insulina para aprovechar la glucosa, pero sí la necesitan el resto de los tejidos. Entonces, el sistema que creó la vaca lechera es bastante similar a lo que pasa en la diabetes tipo 2, donde el individuo no puede aprovechar la glucosa porque no funciona
el receptor de la insulina. Entonces tiene una resistencia a la insulina que se manifiesta en el resto del cuerpo, pero no en la glándula mamaria ni en el feto. Entonces la vaca prioriza toda esa glucosa para la producción de leche, ¿sí? La vaca absorbe del rumen y del intestino los nutrientes, los ácidos grasos volátiles y la glucosa del hígado, produce la glucosa y esa glucosa va al feto y a la glándula mamaria, estimulado por la somatotrofina y la prolactina. Por eso cuando ustedes inyectan, ustedes tienen disponible el acá lactotrópico, cuando ustedes inyectan lactotrópico la vaca aumenta la producción de leche, básicamente porque la somatotrofina aumenta la utilización de glucosa por la glándula mamaria. Y en los tejidos periféricos genera esta resistencia a la insulina. Entonces los tejidos periféricos no reciben glucosa. Cuando no reciben glucosa emiten la señal de que hay una deficiencia energética y producen la movilización de grasa para aumentar la llegada, la producción de glucosa por el hígado. Entonces, esto está estimulado a su vez por un desacople que hay en el factor de insulina tipo 1 que no inhibe la liberación de somatotrofina. Por lo tanto, la liberación de somatotrofina a la vaca lechera es muy importante y agrava este problema, y a su vez estimula la somatotrofina, las catecolaminas estimulan a los tejidos periféricos a movilizar grasa, y movilizan grasa y por eso aumentan los nefas que yo les estaba hablando en la primera gráfica. ¿Sí? Van los ácidos grasos a sangre, van al hígado, el hígado los usa para producir glucosa, pero cuando esa movilización de grasa es excesiva produce cetosis, porque aumentan los cuerpos cetónicos y produce hígado graso. Entonces, es importante que haya una movilización de grasa, pero que esa movilización de grasa sea moderada, porque si es excesiva va a enfermar a la vaca y a su vez estos ácidos grasos no esterificados que circulan en sangre deprimen la inmunidad y deprimen aún más el consumo de materia seca. Entonces va a hacer que la vaca aún tenga menos apetito, y en ese problema del apetito la vaca va a comer menos y el problema de la energía se va a acabar. A su vez, la producción de calcio, la llegada del calcio a la glándula mamaria en el calostro, en la producción de leche los primeros días, genera un estado de hipocalcemia, que muchas veces puede ser clínica y subclínica. Entonces tenemos un problema de deficiencia energética y tenemos un problema de hipocalcemia. Esto, en una revisión que se hizo hace un par de años, se planteó esta situación. Esta disminución de calcio y aumento de la movilización de grasa con aumento de los nefas produce una depresión del consumo de materia seca aún mayor de lo que la vaca naturalmente hace, y a su vez deprime la inmunidad. Esta depresión de la inmunidad termina con estas enfermedades, y estas enfermedades terminan por disminuir la eficiencia reproductiva y por disminuir la producción de leche. O sea que si yo no manejo bien el preparto y no manejo bien la condición corporal, voy a tener una situación de balance energético negativo de inmunodepresión que va a terminar en enfermedad y va a terminar en menor producción de leche y en menor fertilidad. Y esto lo tenemos que tener en cuenta para trabajar sobre esto. Entonces, para un poco graficar esto, este es un sistema que se llama Cow Manager, es un sensor que va en la oreja, como si ustedes conocen los sensores que hay en los collares, son acelerómetros. Los acelerómetros miden movimiento en 3 dimensiones y permiten a través del movimiento de la oreja, en este caso, saber si la vaca está rumiando, está comiendo o está descansando. Esta es una vaca que su fecha de parto era el 29 de abril, pero la vaca tenía una señal del 23 de abril que había deprimido su rumia y su consumo de alimento en las horas de masticación, en relación al promedio de sus compañeras. Ustedes ven que la línea amarilla era el momento que la vaca tenía que parir, que era el 29 de abril, pero ella 6 días antes hizo esta depresión de la rumia y del consumo de alimentos. ¿Qué piensan que pasó? La vaca adelantó el parto 6 días. Entonces eso es lo que pasa el día que la vaca tiene el parto. Fíjense la gravedad en la depresión del consumo de alimentos y de la rumia. Después, cuando se le acomoda la fecha, la vaca muestra esa depresión en relación al momento del parto. Entonces, si no aseguramos todo este manejo, y después vamos a ir un poco más en detalle en cuál es ese
la vaca va a ser un balance energético negativo, una depresión de la inmunidad que va a desarrollar estas enfermedades que vemos acá, como retención de placenta, hipocalcemia, cetosis, metritis, posterior endometritis, anestro, y es muy difícil que por más que tengamos el mejor veterinario, el mejor inseminador, el mejor semen, el mejor protocolo, si la vaca llegó ahí con mala fertilidad, no la van a preñar, no la van a preñar. Y esto se va a ver más claro cuando ustedes inseminen vacas con 40 días de posparto, 50 días de posparto y 60 días de posparto. Y es muy común ver lecherías que recuperan la fertilidad recién a los 100, 120 días de la vaca de parida, porque recién ahí la vaca recupera todo este daño que se le ha provocado al folículo durante este periodo. Fíjense la incidencia de hipocalcemia. Este es un dato de Estados Unidos con 15.000 partos, en lactancia 1, en lactancia 2, en lactancia 3 y en lactancia 4. Claramente, las vacas multíparas son las que más sufren este problema. Este no es un problema de las novillas en su primer parto, o es mucho más leve. El problema de esto es las vacas de múltiples partos. Si ustedes, por lo que he visto en la lechería de ustedes, tienen muchas vacas con 3, 4, 5, 6 y 7 partos. Y esas son las vacas más problemáticas, porque son las vacas que más pican en producción de leche y son las vacas que más problemas tienen para movilizar calcio. Entonces son vacas que sufren mucho la deficiencia de energía y la hipocalcemia, y por lo tanto tienen muchos problemas para después mantener la producción por preñarse. Entonces, estos números están acá tirados, no es para que miren los números, sino que es para pasarles el mensaje de que hay una dieta preparto ideal, que se puede discutir un poquito en más o un poquito en menos. Alguien puede estar en desacuerdo con algún número acá, pero básicamente la vaca tiene una dieta que fue muy estudiada por numerosos investigadores en Estados Unidos y en otros países del mundo, que determinaron cuál era la dieta ideal para reducir, para mitigar esa reducción en el consumo de materia seca. Entonces, es muy importante la dieta y el monitoreo preparto. Para eso, este es un típico preparto en Argentina, que nosotros tenemos mucho de la lechería, también tenemos lechería en pastoreo, pero le diría yo que el 95% de los prepartos en Argentina están encerrados, porque es la única forma que podamos controlar lo que esa vaca come. Es más difícil, es un desafío más grande cuando uno le da pasto a la vaca preparto, porque muchas veces es difícil saber lo que está comiendo. Nosotros la encerramos, la ponemos en un corral, pero ahí el desafío pasa a ser el ambiente, porque muchas veces hay barro y se contamina el lugar donde está pariendo la vaca. Pero es un lugar donde yo puedo monitorear un montón de factores en el preparto. Cantidad de vacas que están echadas, horas de descanso, vacas que están rumiando. Puedo monitorear el pH de la orina, puedo monitorear los nefas, puedo monitorear la condición corporal. Hay un montón de factores que puedo ver en el preparto que me aseguren que esas vacas están bien. Y a su vez puedo usar programas. Hay programas que en la computadora se modela la vaca en forma con datos reales. Esto es el modelo de Cornell que se estudió, se genera en la universidad, en el departamento de ciencias del animal de la Universidad de Cornell. Este modelo permite en la computadora simular cómo la vaca funciona. Entonces yo le puedo poner la dieta que la vaca tiene, y el sistema me puede decir qué pH de la orina debe tener, cuál es el riesgo de hipoglucemia, cuál va a ser el calcio en plasma y cuáles son los valores de nefas. Entonces claramente esta dieta está formulada para que la vaca tenga un pH de 6,5 y pueda controlar la hipoglucemia, y a su vez los nefas, si ustedes los miran acá, los nefas están en el punto 31, o sea que la vaca no debería estar movilizando grasa. Entonces yo ya con el alimento que le estoy dando a la vaca, estoy preparando para que ella no tenga hipoglucemia y no tenga esa deficiencia energética y me entre problemas. Las estrategias que puedo usar en la dieta de reparto, puedo usar sales aniónicas de última generación, puedo usar un poco de calcio, puedo usar medicina, puedo usar metionina, todas herramientas que muchas veces no son muy económicas, son en general muchas de estas importadas, son caras, pero generalmente tienen un efecto y hay veces que puedo echar mano y usarlas. No
quiere decir que tienen que usarla en todos los casos. Las sales aniónicas permiten manejar ese pH, pero a su vez las sales aniónicas son poco palatables. Entonces, si yo le doy una sal aniónica a una vaca lechera y encima se la doy a lo mejor a una novilla, lo que voy a estar haciendo es que el balanceado tenga feo gusto. Y si mi problema es que la vaca no come y yo le doy una comida que es amarga, el problema es aún peor. Entonces tengo que darle una comida a la vaca que la quiera comer para poder de vuelta mitigar esa reducción del consumo. Entonces tengo que tener cuidado con el uso de la sal aniónica, porque la sal aniónica me puede deprimir aún más el consumo. Entonces no es algo que lo pueda dar por darlo simplemente. La presentación de la ración y el confort de vuelta, tengo que asegurarme el consumo. ¿Cómo puedo evaluar si lo estoy haciendo bien? Yo hago una estrategia de transición, pero tengo que ver si esto está funcionando. Porque funcionar no es que la vaca no se caiga, funcionar no es que la vaca no se enferme, que la vaca no haga gastritis. Funcionar tiene que ver con que la vaca de mucha leche esté sana y se premie, ¿no es cierto? Entonces, puedo ver incremento en la producción, puedo ver el pico de producción de leche, puedo ver las bajas en los primeros 60 días en leche, o sea, cuántas vacas se me mueren o vendo antes de que cumplan los 60 días de leche. Y también puedo monitorear esto de la rumia y la actividad con estos sensores de vuelta, que no son demasiado baratos, pero son una gran herramienta para monitorear ese peligro. Entonces, un gráfico que yo estoy acostumbrado a ver es este, y de las lecherías que fui acá en Colombia lo pude mirar en una lechería que tenía el programa, pude mirarlo, que es en este momento la lechería a dónde está cada una de sus vacas. Entonces cada uno de estos puntos que ustedes ven acá es una vaca. Entonces, ¿qué es lo que miro en este caso? Que las vacas paren acá, inmediatamente empiezan a subir leche, y más o menos el promedio está en 44 litros, 45 litros, pero tengo algunas vacas acá que no están funcionando bien, y vacas acá que tampoco están funcionando bien. Entonces esto me dice cómo está funcionando mi transición, si las vacas están elevando producción y si no se me están enfermando. Entonces, estas vacas que están acá, las puedo ir a ver una por una, a ver qué tienen, cuál es la problemática, por qué no están dando leche, son de mala genética, tuvieron metritis, tuvieron mastitis, por qué no están comiendo y dando leche. Y esas son las vacas que tengo que corregir, no las quiero, y todas las tienen allá arriba. Estas vacas acá son vacas que la lactancia se disminuyó demasiado la producción de leche y están muy abajo, y a su vez estas vacas están con demasiados días de leche, 380, 400 días de leche, y seguramente que están acá porque no están preñadas o están de rechazo. Entonces esas son las vacas con que si yo tengo un programa, voy a tratar de minimizar la cantidad de vacas que tengo ahí. Y esta lechería, por la cantidad de vacas que tiene ahí, es una lechería que está funcionando dentro de todo bastante bien, pero bueno, puede corregir estas cosas. Entonces, este es un gráfico que con un programa de monitoreo ustedes pueden mirar para saber qué está pasando con estas vacas. El otro parámetro que nosotros miramos muchos en la lechería son las vacas dentro de los 60 días en leche. Entonces, estos son dos lecherías en Argentina, la que está arriba y la que está abajo, y esta es una lechería en Estados Unidos. Fíjense, esta lechería en Estados Unidos, con 13.900 partos, solo perdió el 4% de las vacas en los primeros 60 días. Estas lecherías en Argentina, con 1.000 y algo de vacas, perdieron el 8 y el 10%. Eso quiere decir que nosotros intensificamos la producción con la misma, a veces, nivel de producción que Estados Unidos, pero ponemos a la vaca en un sistema Made in Argentina. Y el sistema Made in Argentina, con la vaca Made in Estados Unidos, a veces no funciona, porque pongo la vaca de mucha producción. Entonces, ¿cuál es el resultado? Que se rompen muchas vacas. Entonces tengo que adecuar ese sistema. Si voy a intensificar, le tengo que dar confort a la vaca para que ella exprese toda su genética, pero en esa expresión de genética la vaca no se me vaya. De todas maneras, ellos lo hacen porque igual ganan plata. No importa que alguna vaca se pierda, porque repongo, tengo una reposición que no es demasiado cara, repongo y sigo, y lo importante es dar mucha leche porque es la que paga las cuentas.
pero es una forma de las cuales pueden monitorear si esto está funcionando o no. Y lo otro es con el monitoreo de la actividad. Y este es un gráfico, recién yo les mostraba este sistema que se llama Cabo Manager, así como están los collares también, que sé que los he visto acá en Colombia. Los collares permiten monitorear vacas individuales, pero también grupos de vacas. Entonces yo acá estoy viendo vacas de lactancia 3 y lactancia 4. La línea negra es el momento del parto. Entonces el gráfico lo que me está diciendo es cómo vienen rumiando. La línea verde es las horas de comida. Entonces el gráfico lo que me está diciendo es las horas que la vaca viene rumiando y las horas que viene comiendo preparto y posparto. Y si ustedes pueden ver acá, cuando las vacas paren, acá estoy evaluando el día 2, 23 vacas, las vacas cuando paren aumentan la inactividad. El amarillo es la actividad, la vaca está muy quieta. Si ella pare, está muy quieta, cae la rumia y cae la comida. Y la vaca debe recuperar rápidamente ese consumo y esa actividad. Entonces, acá se están cruzando la actividad con la rumia y hay una levantada en el consumo, fíjense el verde. Entonces yo digo, bueno, el sistema acá pareciera que está funcionando bastante bien, porque yo quiero que la vaca caiga esa rumia, pero rápidamente recupere la rumia y recupere la actividad. Y yo me voy a asegurar que esa vaca va a estar comiendo, va a producir leche, no va a perder condición corporal y se va a premiar con más chances en el servicio. Esto es lo mismo, pero comparando dos grupos. Y hay algo que hoy por hoy está en estudio, yo se lo voy a mostrar porque es algo que todavía está en investigación, pero que hay muchos grupos de investigación trabajando en esto, pero que no es algo que está comprobado, que se sabe que muchas de estas vacas ya muestran un comportamiento anormal previo al parto. Entonces acá puedo ver una vaca que es normal, y acá puedo ver una vaca que ya preparto está mostrando momentos en que ella no está comiendo y no está rumiando bien. O sea que yo podría monitorear desde el preparto a la vaca. Y aparentemente lo que sucede es que estas vacas que tienen problemas acá son generalmente vacas que se enferman ahí. Pero de vuelta, esto está bajo investigación, pero es muy provisorio porque uno podría adelantarse a tratar. Y hay un trabajo que muestra que la probabilidad que esa vaca reciba un tratamiento aumenta si la vaca tiene un aviso preparto, va a ser más probable que esa vaca tenga que ser tratada en el posparto por alguna enfermedad. Y se sabe que las vacas que no reciben tratamiento duran mucho más en el rodeo que las vacas que reciben algún tratamiento. O sea, estas son las vacas que se enferman. Muy bien. Hablamos bastante del manejo del preparto y yo un poco me tocó ver algunos prepartos acá tanto en Cali como en Medellín como ahora en Bogotá, visitar lecherías típicas de esta zona y el manejo del preparto. Y por supuesto que es para ustedes un desafío importante trabajar sobre ese preparto porque tienen pastoreo y muchas veces no sabemos esa característica del pasto, pero sí hay otras cosas que se pueden monitorear y pueden tratar de mejorar esa producción de leche y esa fertilidad en el servicio, porque el recurso parecería que está, la genética parecería que está, pero muchas veces los niveles de producción se ven un poquito afectados y también se ven un poquito afectados las razas. Tenemos un buen manejo del preparto, un programa de preparto y lo monitoreamos si está funcionando bien, no tenemos que descuidar la atención al parto. Entonces, yo siempre, como me toca dar clase en la facultad, pongo esta foto y le pregunto a los estudiantes ¿qué es esto que hay acá? Entonces los estudiantes me dicen que es arena, ¿sí? Es arena del mar. Entonces yo les pregunto, ¿por qué hay arena ahí? ¿Por qué le ponen arena a la vaca al momento del parto? ¿Qué les parece? Esa es una. Exactamente, la arena no tiene muy baja materia orgánica. Entonces la arena que es garantía, aparte del confort, es garantía de que no va a haber gérmenes. Y este es el concepto. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos que ayudar al parto, o en el parto natural, o más aún cuando ayudamos. Y cuando nosotros ayudamos a una vaca a parir, ¿cuáles son los 3 conceptos más importantes de cuando ayudamos a una vaca a parir? El primero es higiene. El segundo,
higiene. Y el tercero, higiene. ¿Sí? Es real lo que dijeron acá. La rapidez, una ayuda adecuada, pero es higiene, higiene, higiene. Porque la mayoría de las infecciones uterinas empiezan cuando una persona asiste al parto. ¿Sí? Y la otra foto que tengo acá es para otro concepto importante. ¿Por qué el veterinario acá está usando cadenas? ¿Qué usan ustedes para tirar un ternero? Un lazo. Muy bien. ¿Por qué usa cadenas? Exacto. Claro. Normalmente estas cadenas son de acero quirúrgico. Entonces se pueden lavar. ¿Sí? Entonces yo tenía un profesor que iba por el preparto y pasaba por el preparto y cuando estaban estas cadenas colgadas ahí, ¿qué hacía? Le pasaba la lengua. A ver cómo estaba. Entonces le decía, vamos a pasar la lengua a la cadena. ¿Usted le pasaría una lengua a la soga esa que usa para sacar ternero? Es difícil de desinfectar. Una soga, un nudo que hay en una soga, es casi imposible de desinfectar. Entonces uno va y dice al operario y dice, no, yo la meto adentro de yodo antes de ir. Hay bacterias que son muy difíciles de matar así. Entonces por eso el uso de la cadena. Por eso el concepto de la higiene. Vacas que se enferman vacas que tienen, este es un trabajo que se hizo en Estados Unidos en 2019, vacas que no se enferman contra vacas que tienen un evento simple de enfermedad o un evento múltiple, fíjense la producción de leche. Los litros que le saca una vaca sana a una vaca que se enferma. Y muchas veces ni nos damos cuenta que esa vaca se enfermó. Va a pasar y no nos vamos a dar cuenta, solo porque vamos a ver un poco de pérdida de condición corporal. Entonces ahí es donde empiezan las incidencias de estas infecciones uterinas. ¿Hay algún inseminador? A ver acá si tienen esta vaca, ¿qué hace? ¿La insemina o no la insemina? No la insemina. Es discutible el tema, ¿no? Esta probablemente no, hay un poco más. Acá un poco más de tensión, un poco menos, pero las dos hay una clara endometritis. Y después cuando hacemos ecografía, para los que están acostumbrados a ecografía, a veces vemos un acúmulo de pus en el útero. Pero cuando tenemos esto, ya llegamos tarde. ¿Sí? Acá ya la pelea está perdida porque esto no tiene tratamiento. ¿Sí? No hay tratamiento para esto, lo único que hay es prevención. Entonces, si yo tengo un 5% de vacas con endometritis, puedo estar tranquilo. Pero si yo tengo más de un 5% de vacas a los 60 días con el flujo purulento, tengo un problema. ¿Por qué tengo un problema? Porque tengo algo mal atrás y no tengo una solución. No hay un tratamiento efectivo. Entonces, tengo que ir a corregir el preparto y por eso yo hice tanto hincapié en el preparto. Estos son datos de una veterinaria que está haciendo un posgrado en nuestra facultad y estaba recolectando datos sobre vacas que no habían hecho enfermedad y vacas que habían hecho enfermedad. Fíjense, la tasa de concepción al primer servicio, 40% en vacas que no se enferman. Entonces, cuando nosotros en Argentina nos preguntamos por qué nosotros nos preñamos como los americanos, por qué no podemos lograr la misma tasa de concepción. Si las vacas no se enferman, logramos la misma tasa de concepción, que es 40%. Ahora fíjense cuando una vaca hace metritis, 28%. Y comparo estas dos porque hay un número de vacas suficiente como para comparar. Un 12%. Entonces después nos preocupamos muchas veces por si usamos el protocolo A o el protocolo B, o el toro A o el toro B, cuando la diferencia entre toro, la diferencia entre protocolo son a lo mejor del 2 o 3% o el 5%. Estas enfermedades muchas veces nos golpean en el 15 y en el 20%. Nosotros en Argentina, en el verano, por ejemplo, pasamos de tasas de concepción del 45% en el invierno, pasamos de tasa de concepción del 10 al 15% en el verano, por estrés calórico, y nos preocupamos por el protocolo, cuando en realidad tenemos un daño que nos provoca el estrés calórico. Claro, es más caro, entiendo que es más caro solucionar el problema del estrés calórico. Entonces, ¿qué estrategia tenemos para preñar rápido? Una vez que atendí el problema de transición, tengo buena condición corporal, tengo que empezar a inseminar. Entonces acá
yo le voy a hablar un poco de los índices reproductivos y de algunas estrategias para preñar. Y ahí le voy a pedir que se olviden del días abierta, del pajuelas por preñez, del intervalo entre partos. Son todos índices reproductivos que son obsoletos, no se usan más, no sirven para nada. Y seguimos hablando de días abiertos. Los días abiertos se evalúan en las vacas preñadas, las vacas preñadas no. Entonces, si yo estoy usando un índice que lo uso nada más que para la preñada, lo mismo que el intervalo entre partos, necesito que la vaca haya parido 2 veces. Entonces, son índices reproductivos que no sirven, no sirven. Entonces, de nada vale ni discutirlos ni recolectarlos. Cuando yo trato de preñar rápido, los índices reproductivos más importantes que van a definir el resto de las cosas que podemos mirar son el intervalo parto-primer servicio, y para eso necesito saber la distribución, no el promedio. No sirve el promedio acá, no sirve calcular que yo en mi lechería estoy inseminando a los 70 días de leche, porque eso es un promedio. Si yo insemino una vaca el día que parió, insemino una vaca el día 140, ¿cuánto me va a dar el promedio? 70. Si yo insemino 2 vacas el día 70, ¿cuánto me da el promedio? 70. ¿Es igual la estrategia? No. Entonces el promedio no sirve. Y vivimos discutiendo el promedio. Entonces tengo que ver la distribución. Después voy a mirar la tasa de preñez de 21 días, que es la combinación de la detección de celo con la concepción. ¿Y qué marca la tasa de preñez? Es la velocidad de preñez. La tasa de preñez de 21 días implica la velocidad de preñez. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Queremos preñar rápido. Una vez que ubicamos el primer servicio en el momento correcto, tengo que preñar rápido. Y una vez que la preño, ¿qué tiene que pasar? Que la vaca no aborte. Y ya está. Y no necesito más nada. No necesito más nada que mirar estos números. Si estos números están bien, no necesito profundizar. Si estos números están mal, voy a ir a buscar la causa. Pero yo ya les puedo decir que hace 40 años que venimos peleando contra la tasa de detección de celo del 50%, y hoy día seguimos peleando contra la tasa de detección de celo del 50%. O sea, detectamos la mitad de las vacas que tenemos que detectar. Y sigue siendo, en muchos casos, el problema de las lecherías. De todas maneras, hay mucho para hacer en la tasa de concepción, se puede trabajar acá, y algo podemos trabajar acá también. Entonces hoy, durante mi recorrida en Cali y también en Medellín y acá, me hicieron la misma pregunta. ¿Cuál es el día que tengo que empezar a examinar las vacas? ¿Cuál es mi periodo voluntario de espera? Y no hay una receta. No es ni 40, ni 45, ni 50, ni 55, ni 60, ni 65, ni 70. No hay una receta. Cada lechería tiene su mejor momento para empezar a inseminar. ¿Y de qué depende ese momento? De esto que está acá atrás. Las curvas de lactancia de las vacas. Y tenemos que conocer las curvas de lactancia de nuestras vacas. Entonces, ¿quiénes son las rojas? La lactancia 1. Son las novillas recién paridas. Si yo veo una vaca inseminada menos de 40, no está bien, probablemente no se vaya a preñar, salvo que sea una vaca que haya abortado y se le haya ingresado un parto con el aborto y la pueda ver ahí. Pero si no, 40 días mínimo. Pregúntanos. 40 días mínimo, y ahí, si es una lechería que está en 30 litros, me puedo dar el lujo de irme al día 60, 65. Si es una lechería que está en 20 litros, a lo mejor tengo que empezar al día 50. O sea, ahí tengo 10, 15 días para jugar. Pero mi decisión tiene que ser la curva de lactancia y mi costo de la dieta. Porque yo, si tengo una dieta barata, yo puedo preñar vaca con 10 litros. Ahora hay gente que tiene una dieta muy cara y no puede preñar vaca con 10 litros. Entonces la tiene que preñar antes. Entonces es una decisión económica. Entonces, si yo digo que quiero secar, en este caso de la lechería, yo quiero secar con 30 litros, tengo que meter las 3 inseminaciones acá, y acá la primera inseminación me cae a la 9ª semana, o sea que la 9ª semana es más o menos 60 días. Entonces yo pongo la primera inseminación en 60 días, la segunda en 80, la tercera en 100, y voy a lograr preñar las vacas cuando yo quiero secar las vacas. Y esto es
Argentina, con muy buena producción, que son estas lecherías que ya están cerrando en galpones, que logran 35 litros años, así como matamos vacas también, les dan leche, pero también sufren las pobres y se nos van a mejorar. Entonces, lo que tengo que lograr es determinar el momento del primer servicio y después tener una estrategia para inseminar. Y esa estrategia puede ser con detección, o puede ser con este tipo de protocolos. Son protocolos que se diseñaron para Estados Unidos, que requieren un montón de inyecciones. Pero no sé si son protocolos para nuestros rodeos de 150 vacas, porque estos protocolos requieren encerrar a la vaca muchas veces y terminan siendo a veces problemáticos en rodeos de 150 o 200 vacas. Esto lo inventaron en Estados Unidos, que tienen rodeos, lecherías de 3.000 vacas. Entonces inician grupos de vacas que son grupos de a 100. Nosotros no podemos ingresar grupos de a 1, grupos de a 2 vacas y metiéndole en estos protocolos, porque se torna muchas veces impracticable. Por eso que muchas veces la solución para nuestros sistemas es la detección de celo con pintura. También está este protocolo que se llama doble bocín, que es un protocolo también muy bueno, que funciona muy bien, pero es muy difícil de implementar en un rodeo chico, porque fíjense la cantidad de inyecciones que tiene: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 inyecciones cada vaca. O sea, tengo que traer a la zona donde le pongo las inyecciones 8 veces para poder inseminarla. O sea, la puede hacer una lechería grande que tiene gente para hacer nada más que eso, pero es muy difícil. Y a veces pasa en Argentina también, que vamos a Estados Unidos, vemos una cosa y queremos copiarla exactamente igual, y nuestras condiciones son completamente distintas. Entonces, el concepto es que yo tengo que, si decido inseminar las vacas en 60 días, tratar de que todas las vacas entre 60 y 80 yo inseminar el 90% de las vacas, pero que no se me desparramen. Y yo, en la mayoría de las lecherías que miré en Colombia, hay vacas inseminadas a los 45 días y hay vacas inseminadas a los 120. O sea, entre la primera vaca y la última ustedes tienen 80 días. Es mucho. Esta está muy temprano y esta está muy tarde. Entonces lo que hay que hacer es ajustar y tratar de inseminar todas las vacas en esa franja mucho menor. Y después hay estrategias de resincronización. Esto tiene que ver con aumentar la detección de celo. ¿Cómo puedo yo aumentar la detección de celo? Bueno, puedo inyectar la GNRH, porque ¿qué pasa? Si yo hago la primera inseminación acá, los libros dicen que la vaca repite al día 21, pero yo que sepa, ninguna vaca ha leído el libro. La vaca se ve que no leyó el libro, porque ninguna vaca repite el día 21, o sea, repiten algunas. Claro, y una repite acá, algunas repiten acá, otras repiten ahí. Entonces muchas veces va a pasar que yo tengo que detectar celo acá, porque si yo espero que el veterinario venga a decirme que la vaca está vacía, estoy perdiendo el tiempo. Ese tiempo no lo puedo perder en la lechería. Lo puedo perder en el ganado de carne, a lo mejor porque ya terminó, ya saqué los toros, voy a revisar la vaca con los 60 días. Pero en el ganado lechero tengo que detectar celo todos los días. Por eso, muchas veces probablemente el concepto sea lo que nosotros hablamos con los productores o ganaderos en Argentina, es inseminar vacas es como ordeñarlas. Si yo ordeño todos los días, tengo que inseminar todos los días, no porque es domingo y el domingo a la noche me fui al baile y el lunes a la mañana no voy a detectar celo, porque eso sería como no ordeñar la vaca el lunes a la mañana. Entonces no puedo decir, bueno, esta semana me voy de vacaciones y que la inseminación no, tiene que ser inseminar vacas, tiene que ser como ordeñarlas. Pero hay muchas vacas que no muestran celo. Entonces mi objetivo de 10 vacas es detectar 7. ¿Por qué? 7 o 8 como mucho. Porque hay 2 que tienen celo silente, que no lo van a mostrar, o que tienen un quiste folicular que tampoco muestran celo. Esas 2 o 3 vacas nunca van a mostrar celo. Entonces así ustedes le pongan un collar, le pongan una prostaglandina, le pongan pintura, le pongan un parche, ustedes duerman con la vaca a las 24 horas, la vaca no va a mostrar celo. Y esa vaca que voy a hacer la voy a encontrar vacía a la ecografía y la voy a resincronizar. En ese caso sí, la voy a encontrar vacía acá y se le puedo poner una GNRH 7 días antes y le voy a poner prostaglandina.
Yo esta General en algunos lugares la coloco antes, 7 días antes, porque me ahorro 7 días. También lo podría poner el día que inicio, pero si yo inicio el protocolo acá, como hacen muchos veterinarios, termino inseminando esta vaca ¿cuánto? El día 40. Entre el día 0 y el día 40 me comí un 0. Por lo tanto, en esa vaca en particular la detección de 0 es 50%. O sea que con esa vaca ya perdí el partido. Tengo que inseminarla antes y tengo que detectar 0 acá. Por eso que el énfasis tiene que seguir en la detección de 0, más allá que usemos protocolos para las vacas problemas. Estos sistemas entonces electrónicos ayudan mucho en la detección de 0, porque lo que hacen es detectar elevación de la rumia y caída. Entonces, esta es una lechería donde estamos usando una combinación de detección de 0 y la vaca que empezamos a inseminar al día 55. Si la vaca no se inseminó al día 70, acá inseminamos con la detección de 0. Si la vaca al día 70 no está inseminada, entra en un protocolo y se insemina al día 80. Entonces, en 25 días insemino todas las vacas. La única que no voy a poder inseminar es si una vaca está enferma, o está con una tremenda mastitis, o está renca. Entonces, de vuelta me vuelvo a preocupar por el reparto y la enfermedad de esas vacas. Entonces, fíjense, este es el gráfico que yo les digo que ustedes tienen que dibujar de sus vacas. Lo pueden hacer a mano si la lechería no tiene muchas vacas, pero cuando el programa de gestión lechera tiene este gráfico incorporado, que no es algo difícil, ustedes hacen clic y miran este gráfico y pueden ver en este gráfico cada uno de estos puntos es una vaca. Entonces, ustedes pueden ver que esta lechería empieza a inseminar con 55 días y no hay ninguna vaca inseminada antes. O sea, acá el inseminador hace un buen trabajo en no inseminar la vaca antes de lo que el programa indica, porque el inseminador en general lo que hace es, y uno le dice, vamos a empezar a inseminar con 55 días, y le entran 0 con 54, y dice, bueno, ¿qué diferencia hay entre 54 y 55? Le da. Y después viene otra con 53, y dice 2 días, y le da. Y después viene una con 4 o 5 días, y dice, no, me la voy a esperar, no, y le da también. Y cuando uno ve el gráfico, hay mucha vaca inseminada acá, como estas dos que están acá. ¿Por qué? Porque el inseminador, y también muchas veces nos pasa de ir a lechería que le preguntamos al ganadero, ¿cuándo empieza a inseminar usted? A los 60, después hago el gráfico y veo pila de vaca inseminada de abajo. O sea, a los 60 es la orden. Ahora lo que la persona hace es otra cosa. Pero eso es bastante común porque el que está enfrente de la vaca dice, no me la voy a perder a esta. Pero no se da cuenta que esa vaca todavía no está evolucionando el medio, todavía no tiene la fertilidad adecuada. Entonces tenemos herramientas que nosotros usamos mucho la tiza. Esto casi no lo usamos más. Le podría decir yo que en Argentina probablemente, no sé si hay el 1% de lecherías detectando 0 visual, porque no fracasa, 0 visual fracasa. Nadie va a estar los 365 días del año mirando vacas. Todo el mundo está mirando en Instagram o en Facebook, pero no las vacas. Entonces, esto en general fracasa. ¿Y por qué fracasa? Yo siempre digo a los estudiantes, una novilla virgen, el 0 dura 18 horas y se deja montar 50 veces. Es fácil verlo, porque son 50 montas en 18 horas. Si no la veo ya tengo que hacer un desastre. Ahora una vaca, el 0 muchas veces dura 7 horas y se deja montar 3 veces. Y esa monta dura 3-4 segundos. O sea que la vaca se deja montar en 21 días 12 segundos. Entonces tienen que ver ustedes de 21 días 12 segundos de la actividad de esa vaca. Entonces hay que estar mirándola continuamente. Entonces estos sistemas como la pintura han sido muy efectivos. ¿Por qué? Porque son un monitoreo de 24 horas. Pero tengo que tener todas las vacas pintadas muy suavecito y lo que hacemos es mirar todos los días la pintura. Vaca que se despinta, la insemino. Entonces hago todo en un solo manejo. No la tengo que apartar, no tengo que ir a buscar, no la tengo que anotar, la encuentro, la pintada, la insemino, se terminó el partido, la vaca se va a comer y ahí terminó todo el cuento. Y me evité, si yo puedo inseminar a la vaca así, me evité las 3-4 inyecciones que tengo que dar para hacer el protocolo. Entonces, mucho más barato. Y seguro que los lecheros en Colombia son igual que los lecheros en Argentina, que viven llorando que todo es caro. ¿Es cierto? Bueno, todo es caro. Y también son caros los tratamientos, pero no solo es caro el tratamiento.
porque a veces el medicamento no es el que impacta, impacta el trabajo que tiene la persona que tiene que hacer, de traer 3 veces la vaca. Y a su vez esa vaca se demora de tiempo que podría estar comiendo. Y estos sistemas entonces electrónicos que hay ahora, que de vuelta también son caros, y así acá sí le doy la razón a cualquier lechero, son caros, no son. Probablemente toda esta tecnología a lo mejor va a ser un poco más económica en el futuro, pero son sensores que monitorean a la vaca 24 horas, eso es fantástico porque uno puede estar monitoreando la vaca todo el tiempo, como un enfermero que uno tiene en la vaca todo el tiempo. Entonces, fíjense, esta lechería es una lechería en Argentina, esto es invierno. Ustedes saben que los argentinos somos bastante agrandados, ¿no? Dicen agrandados. Dice que el negocio es comprar un argentino por lo que vale y venderlo por lo que él cree que vale. Es el mejor negocio que hay. Pero esto es el invierno. Y si ustedes, yo les decía, tasas de concepción en verano son mucho más bajas. Pero fíjense, 49%, 38%, 36%, casi el 80% de la vaca premiada en 3 servicios. Y esto sí es anual. Esto es una lechería de 1000 vacas, de 1100 vacas en orden, más o menos, logra 1000 preñeces, 23% de preñeces, 66% de tasa de leche de cero. Entonces ustedes me dicen, ¿esto es bueno? Y a lo mejor me gustaría 4 o 5 puntos más, pero dentro de todo, yo sé que este productor va a salir adelante y va a tener partos para tener leche. Y un 23% de tasa de preñez. Cuando uno evalúa esto, son 17 periodos. Hay que evaluar los 17 periodos, porque los 17 periodos de 21 días hacen a los 365 días. No vale, yo tengo algunos veterinarios que me mandan la fotito y me mandan la mejor parte, me mandan esta. Y me dicen, mirá lo que estoy preñando. Y yo le digo, mandame todo el año a ver cómo mata el resto. Porque es todo el año lo que tengan, más que ustedes se inseminan todo el año. Esto que son las pérdidas embrionarias son un desafío, porque acá están el 16%, tienen 660 abortos sobre 1000 preñeces, y es un poco alto, uno debería estar más en el 8 o 10%. Muy bien, ahí un poco el objetivo hoy de la lechería que uno mejor ve en tasas de detección de cero del 70% y concepciones del 40%. Eso da una tasa de preñez de 28%. Pero es como una lechería con tasa de preñez de 15%. ¿Cómo resuelven ustedes esto en Colombia? Por lo que he visto, tienen una baja tasa de reposición, ¿no es cierto? Lo que hacen, lo que he visto que hacen las lecherías es aguantan mucho la vaca y no rechazan, y con eso no sufren el problema de tener poca reposición, porque las tasas de preñez altas son importantes cuando uno tiene que producir la cantidad de novillas para una reposición del 25-30%. Cuando todos ustedes tienen lecherías de reposición del 15%, y eso es bueno en el sentido de que la vaca dura mucho en el rodeo, pero es malo desde el punto de vista del progreso genético, porque el progreso genético, si ustedes ven la vaca que tenemos ahora, a la vaca que teníamos hace, no sé, 40, 50 años, yo tengo fotos de vacas de mi abuelo cuando yo nací en el año 65, y tengo fotos de esas vacas. Cuando uno ve esa vaca y ve la vaca, es una cosa completamente diferente. Entonces el progreso genético estuvo basado en esa reposición del 25-30%. O sea que si ustedes reponen solo el 10-15%, el progreso genético va a ser muchísimo más lento. Con la genómica, el progreso genético más rápido. Entonces, lograr vacas buenas requiere una tasa de reposición. Entonces, hay que tratar de llevar la tasa de preñez y evitar los abortos. Entonces, cuando uno habla de evitar los abortos, que es una de las frustraciones que tenemos muchas veces los veterinarios, hay muchas causas, entre ellas causas infecciosas, pero yo no voy a ir en detalle en cada una de ellas, pero sí les voy a hablar de probablemente 2 que son que tienen mucha incidencia en los sistemas nuestros, por lo menos. No estoy seguro cuánto puede incidir acá, probablemente alguna de ellas no, otras sí. Pero las enfermedades infecciosas, por supuesto, que son las más importantes, porque cuando están el daño que provocan es muy grande, pero por suerte muchas veces no las tenemos y podemos zafar de ese problema. Tenemos vacunas reproductivas, no para todas las enfermedades, pero para algunas hay vacunas y es importante tener un plan de vacunación.
que sobre todo esté enfocado en la orilla de reposición, con doble dosis en la orilla de reposición para generar un estado de inmunidad y después mantener ese plan de vacunación, que es como un seguro, ¿no? El plan de vacunación es como un seguro que uno tiene en el auto. Mientras uno no choca, no hay problema, no lo necesita, pero cuando uno choca, lo necesita. Entonces, cuando un virus empieza a circular en el rodeo, si yo tengo los animales vacunados, voy a estar protegido. En Argentina estamos bastante bien con brucelosis. Se ha trabajado mucho en brucelosis, tenemos, no es una problemática seria, y cuando está la problemática hay herramientas para solucionarlo. Si bien es una enfermedad que produce un daño muy grande y a su vez es una zoonosis, por lo tanto es bastante complicada, pero hay herramientas para solucionarlo. Tenemos como causa muy importante de aborto también la espora, para lo cual es bastante difícil el trabajo, y casi todos los rodeos en Argentina tienen un cierto grado de una prevalencia o un porcentaje de animales positivos con las enfermedades animales también, pero de vuelta ahí sí tenemos vacunas que nos pueden ayudar. Pero les diría que estas son las dos que más daño nos hacen, porque nosotros tenemos periodos de 4 o 5 meses de estrés calórico y ahí tenemos muchísima mortalidad embrionaria. Entonces, el estrés calórico yo diría que es hoy, por lo menos para el centro de la Argentina, no para la parte del sur, donde tenemos también cuenca lechera, y la parte norte que tenemos un clima similar a lo que ustedes tienen acá en Salta, ahí no hay tanto estrés calórico, pero en La Pampa, en el centro de la Argentina, tenemos 4 o 5 meses de estrés calórico donde la mortalidad embrionaria es altísima. Entonces, ahí. Y después, la mastitis también, es ahí lo que va con la mastitis. Tiene mucha mortalidad embrionaria. Entonces, cuando tenemos una lechería con una alta incidencia de mastitis clínica o de células somáticas altas, también vamos a tener un problema. Entonces, el confort es importante, esto es lo que decía, es el único momento que no los envidio con los colombianos cuando voy a Salta, porque después, cuando uno está en La Pampa, realmente dice, me gustaría estar en Colombia. Pero este es un lugar bastante lindo en la Argentina, este es el Valle del Lerma, en Salta. Si alguna vez pueden visitar Salta, es una provincia que tiene el Valle del Lerma, aparte de tener un poco de vino y empanadas, y guitarra. No es una zona que no hay tanto calórico, pero sí hay barro, porque es una zona que llueve bastante y el barro cuesta ir si tenemos un estrés por barro. Pero en La Pampa, la zona central de la Argentina, donde está la mayoría de las vacas, que es donde ahí se ha encerrado porque la agricultura no ha corrido las vacas a encierre. Empezamos con trailer, pero como el trailer se transforma en barro puro, hemos ido a este tipo de galpones que están acá. Entonces, se están construyendo, este es un sistema que se llama el sistema de cama fría, esto es bastante común de Israel. Esta es una foto que pasó a un profesor de Estados Unidos en una visita que hizo a Israel. Esto es cama fría, se llama cama fría porque es tierra nada más, que los ustedes tienen techo reversible y permite que el sol entre y mate la bacteria en la tierra. Pero si ustedes le ponen techo a la tierra, el problema es que se empieza a contaminar, no se puede, después la vaca se echa ahí arriba y va a ser mastitis. Este es un sistema de compost que se ha hecho furor en Argentina, hay muchísimas lecherías en compost. El compost es básicamente un compostaje, entonces se ha hecho un material, el material ideal es acerrín, pero en Argentina no tenemos acerrín, entonces usamos la cáscara de maní o la cáscara de arroz, también se usa la paja, se mezcla y se genera un ambiente de 50 grados de temperatura y 50% de humedad, a más o menos 40-50 centímetros de profundidad, y eso lo que hace es generar como una pasteurización de la tierra, ¿no? La esteriliza. Y uno lo que hace es dar vueltas a esa tierra y así va matando las bacterias y ahí viven las vacas. Pero también es un desafío mantenerlo seco. Pero bueno, esto en realidad es la cuenca lechera que hay en el Chaco paraguayo, la cuenca menonita, que es un lugar donde hay una comuna menonita que tiene muchas vacas, muchos rodeos de 100 vacas, y este es un rodeo de 100 vacas que yo lo visité en época de calor, en verano, que estaban 40 litros de producción diaria por vaca, las 100 vacas. Muy buena vaca, y con estos galpones de compostaje, como he hecho, como un túnel de enfriado. Entonces
Entonces ahí la vaca va a comer, le prenden los ventiladores y la mojan y la enfrían. Estos sistemas son los que me tocó ver a mí en Florida. En Florida, en la época en que yo estuve, Florida empezó a hacer galpones de Fristol comunes y se dieron cuenta que la temperatura era que no alcanzaban a enfriar las vacas y empezaron a hacer esto que se llama ventilación forzada, que son como el galpón de los pollos, con el aire como que hacen una ventilación en túnel. Y estos realmente lograron ahí bajar la temperatura de las vacas y poder preñar vacas que no. Y este es el sistema de Fristol, que es el más común de Estados Unidos, que también esto, en Argentina todavía no hay ninguno, no tenemos plata para esto, realmente son. Más que no tenemos plata, a veces no tenemos energía tampoco. Creo que la preocupación muchas veces del productor lechero cuando hace algo de esto es tener la energía suficiente para alimentar los ventiladores y todo este sistema de bombas y demás. Probablemente alguien pueda tener la plata para hacerlo, pero si no está la energía es difícil. Y sí tenemos Fristol, hay algunos productores que deciden hacer Fristol, ahí tenemos una competencia de lo que le gusta más el compost y de lo que le gusta más el Fristol, y están viendo a ver quién gana esa pelea de sistema. Entonces el estrés calórico no es nada. Con el estrés calórico prácticamente no hay nada para hacer desde la alimentación. Tratamos de dar bicarbonato, porque la vaca cuando hace calor pierde mucha bicarbonato cuando cadea, entonces tratamos de dar bicarbonato, elevar la diferencia química para evitar la acidosis de verano. Y hay algunos productos que se promueven para estrés calórico, pero en general hay que darle el ambiente a la vaca, no queda otra, ¿no? Y mastitis, este grupo de investigación en Estados Unidos tiene muchas publicaciones, empezó a trabajar a partir del 2010, hizo un trabajo que está en el 10 años con 55.000 inseminaciones, 23.000 lactancias, son 14.000 vacas en 7 rodeos, son sistemas de Fristol, y lo que hicieron ellos es evaluar cuando la vaca tenía mastitis, qué tan lejos de la inseminación. Y lo que vieron es que cuando la vaca tiene un caso de mastitis por gram negativos, una mastitis clínica por gram negativo, que es una mastitis ambiental, la reducción la tiene entre el momento de la inseminación y los 7 días, tiene una reducción de la concepción que puede ir desde el 30% hasta el 7%. O sea, una vaca que yo insemino y hace caso de mastitis, mi concepción cae al 7%. Y muchas veces por ahí termino ocupando otra. Entonces, cualquier lechería que tenga una incidencia de mastitis clínica muy alta, que tenga células somáticas altas, va a tener un problema de reproducción también. Y muchas veces va a tener que atacar ese problema. Por eso el problema de la fertilidad es un problema global. Por supuesto que preñar, hacer una buena transición, preñar y que la vaca no aborte es la mejor forma de manejar condición corporal. Pero también yo puedo manejar la condición corporal a partir de manejar la alimentación a través de todo el ciclo de la vaca, de la lactancia y del periodo de seca. Entonces bloquear las vacas, que es algo que hacemos bastante nosotros en Argentina, es armar, y ahí hay varias estrategias. Hay quien prefiere dividir las vacas por lactancia, otros prefieren dividirlas por días en leche, otros prefieren dividirlas por producción. Pero dividir las vacas en 2 lotes o en 3 permite hacer una alimentación diferenciada y darle la mejor alimentación a las vacas más productoras y las vacas más viejas, y a su vez dejarlas cerca de la sala de ordeño. Porque una de las cosas que más impacta en la condición corporal es muchas veces la caminata, que hace perder mucha condición corporal. Entonces, tener el rodeo, tener las vacas más productoras, tener las vacas de máxima lactancia cerca de la sala de ordeño es muy bueno, y a su vez poder darle una alimentación preferencial. Y a su vez, usar aditivos también que se puede usar desde la dieta. De vuelta, un programa de formulación de raciones es fundamental. Y yo acá lo que muestro, lo que les quiero mostrar con esto, este programa me permite poner las dietas y ver los cambios en la dieta que la vaca va teniendo a lo largo del preparto, el pico de lactancia, la media lactancia y el momento de secado. Y ustedes en rojo están viendo los gramos del bidón, ¿sí? Entonces lo que yo estoy tratando de hacer en esta vaca es darle la cantidad de energía
Entonces, pasar de menor energía en el preparto, mayor energía en el pico de producción, mediana energía y baja energía cuando la vaca está al final de la lactancia. Y con eso trato de que la vaca no se me engorde. Pero además que no se me engorde, tampoco que se me adelgace demasiado, porque estoy buscando darle alimentación a la energía que la vaca necesita en el momento de mayor producción. Entonces, en este ciclo de la alta fertilidad, el objetivo es estar, ¿no es cierto?, con esta condición corporal de 3. Pero muchas veces, como es un círculo, todo aquello que es un círculo, es difícil establecer dónde yo puedo empezar. Y cuando encuentro una lechería con problemas, como yo le decía, mi opinión es que el mejor lugar para empezar es empezar en el buen manejo del preparto. Porque yo, con un buen manejo de preparto, puedo revertir una vaca flaca o una vaca muy gorda. ¿Cómo la puedo revertir? Dándole un manejo nutricional o un aditivo que permita que la vaca no haga depresión de la inmunidad, no haga hipocalcemia, se premie rápido y cambie y entre en este círculo virtuoso, premiándose rápido. Y si la puedo premiar rápido, probablemente la pueda sacar por una condición corporal de 3. Si es una vaca muy baja condición corporal, puedo tratar. Y si yo estoy sellando una vaca acá con 2,5, 2,75, puedo tratar de mejorar esta ración para que la vaca se para con 3,25. Entonces, ¿qué es lo que tiene que estar claro? Que si la vaca pare con más de 3,5, el problema va a ser la movilización de grasa. Esa vaca va a ser, porque cae el consumo de materia seca, por cuestiones que nosotros no podemos manejar. Y probablemente nunca vamos a tener una vaca que no va a hacer eso, porque la vaca naturalmente hace eso, deprimir el consumo alrededor del parto porque está aprendiendo a su cría. Entonces esos 2 o 3 días no va a comer. Si tiene exceso de condición corporal, va a movilizar grasa, y en esa movilización de grasa va a provocar un problema de altos ácidos grasos en sangre con depresión de la inmunidad, un problema también de magnesio, porque en la movilización de grasa, en esa lipólisis también interviene el magnesio, entonces va a generar, a la par de la hipocalcemia, la hipomagnesemia. Y también hay estudios que se están haciendo con esa movilización de grasa, que esa movilización de grasa genera un estado inflamatorio del animal. Ese estado inflamatorio hace que consuma glucosa, que es lo que le está faltando a esa vaca que le está comiendo. Entonces, si yo tengo una reducción en esa glucosa disponible, ¿y por qué se recomienda la monensina? Se recomienda la monensina porque la monensina aumenta el propionato, y el propionato se transforma en glucosa. Entonces yo trato de solucionar ese problema energético, pero en esa movilización de grasa se genera un mecanismo inflamatorio de consumo de glucosa y el problema se agrava. Y hay estudios que se están haciendo que aparentemente, y ahí también interviene la genética, que parece que no solo es la grasa subcutánea, que es la grasa que nosotros vemos en la condición corporal, sino es grasa que está en el aumento, es grasa abdominal. Y es aparentemente más grave que la vaca movilice esa grasa abdominal que no la grasa que está, la grasa corporal o la grasa subcutánea. Entonces hay animales que a veces lo podemos ver en buena condición corporal, pero tienen mucha grasa abdominal, movilizan esa grasa y eso genera ese problema inflamatorio y esa depresión de la inmunidad que termina enfermando a la vaca. Entonces tengo que lograr una vaca que no esté por debajo de 2,75 tampoco. ¿Por qué? Porque la vaca va a necesitar esa reserva grasa para aplicar en producción. Entonces, si yo tengo un preparto donde las vacas no están en 3,25, a lo mejor no se van a enfermar, pero lo que voy a estar comprometiendo es la producción de leche, que es el negocio de ganadero. Entonces voy a afectar el pico de lactancia y no voy a tener la leche que quiero tener. Entonces necesito tener vacas en preparto con condición de 3 y 3,25. Para después aplicar un buen manejo reproductivo y de vuelta tenemos que no bajar los brazos, sino abandonar la detección de celo. Porque la detección de celo la podemos hacer todos los días, porque todos los días tenemos la vaca en la sala de ordeñe 2 veces y ese es el momento para detectar celo. No estoy seguro que ir al potrero a ver las vacas en celo vaya a ser la solución.
probablemente la gente no vaya a tener tiempo para ir al potrero. Entonces tengo que detectar celo en la sala de ordeñe. ¿Y cómo detecto celo en la sala de ordeñe? Y lo voy a tener que hacer con un crayón, lo voy a tener que hacer con un parche, o lo voy a tener que hacer con un sensor de actividad. Si no, va a ser difícil que la vaca se deje montar justo en el momento que está el ordeño. Y de vuelta tengo que pensar que sacar celo es como ordeñar las vacas, que tengo que hacer todo los días. Y después un manejo para tratar de evitar las pérdidas de vegetación. Es una imagen de una lechería donde nosotros intentamos hacer ese cambio en condición corporal. Y esto cada punto de esto es una vaca. Esto está hecho con la cámara fotográfica que tiene la empresa de Laval, que ahora hay muchos sistemas. Hay sistemas que pesan las vacas y hay sistemas de cámaras ahora que también están evaluando condición corporal a la salida del ordeñe. Son automáticas. Esta es una cámara que la vaca pasa y saca varias fotos y tira una condición corporal y hace un promedio del rodeo. Entonces ustedes pueden ver acá cómo esta lechería, desde el momento del parto, acá la empieza a monitorear porque acá recién la vaca va al ordeñe, para y va al ordeñe, y había una gran caída acá de condición corporal. Y después la vaca recuperaba. En cambio, fíjense, en 2023 la curva se hizo más plana, o sea, logramos que la vaca pare un poquito más abajo en condición corporal, pierda menos y gane menos. Entonces, que eso sea todo mucho más plano. 3.25, pierda 2.75, vuelva a ganar a 3.25 y ahí se tiene que mover la vaca. Si ustedes logran eso, van a premiar mucho más vacas, van a sacar mucho más leche, van a gastar mucho menos plata en tratamiento. Por lo tanto, el sistema se va a hacer más sustentable a lo largo del tiempo y más rentable. Entonces, el otro día recorriendo un secado, fui a mirar un secado en una lechería, a ver cómo se estaban secando las vacas. Y este es un grupo de, creo que son 9 o 10 vacas que se habían secado ese día, y yo la fui a mirar y miré la condición corporal. Ahora bien, ¿quién dice que está flaca? ¿Quién dice que está gorda? ¿Quién dice que está bien? A ver, levante la mano los que dicen que está gorda. ¿Quién dice que está flaca? ¿Quién dice que está bien? Sí, hay mayoría de que... Esa es la condición corporal que uno quiere ver a la vaca, que es 3.25. A lo mejor el dueño de la vaca me va a decir, Julián, le falta un poco, porque esta me dice que piensa que le van a quedar en la producción, pero yo prefiero esto, porque yo sé que esta vaca no se me va a caer de hipocalcemia, no me va a hacer hipomagnesemia, no me va a hacer cetosis, no me va a hacer metritis y yo duermo más tranquilo. Puede que a lo mejor den un litro menos en el pico de producción, no sé, a lo mejor puede ser, hay toda una discusión. Hay quien prefiere secar entre 5 y hay quien prefiere secar en 3. Yo, si la lechería tiene mucho desafío, esta es una lechería con mucho desafío, porque esta lechería tiene más de 1.000 vacas y tiene un sistema de drive, que las vacas sufren bastante, yo prefiero secar en esta condición corporal. Y ahí todos los índices de enfermedad bajan. Entonces, y a su vez que sean parejas. Ustedes pueden ver acá que las vacas están muy parejas, a diferencia de la foto que yo les mostré anterior, cuando empezó la charla, les mostré donde había vacas flacas pariendo y vacas demasiado gordas. Y eso es lo que uno no quiere ver en preparto. En realidad, no debería haber más del 10% de vacas en preparto con condición corporal de los extremos. Ese sería un poco el ideal. Y en este círculo de la fertilidad o círculo de la producción, hoy mencioné el círculo de la fertilidad, pero tiene que ver con un círculo de la producción también. La genética, la nutrición, el bienestar animal, el manejo y la salud de la reproducción tienen que estar trabajadas en conjunto. Por eso es muy importante que en las lecherías el dueño con el encargado, con el veterinario que hace la salud de la reproducción y el veterinario que hace la nutrición o el nutricionista o quien maneje, tome esas decisiones y la genética estén sentados en la misma mesa. Uno a veces ve que parece que está el genetista por allá, el nutricionista por allá, el veterinario que hace la reproducción por allá, el otro que atiende las vacas enfermas por acá y no hay comunicación. Si no hay comunicación, muchas veces la comunicación la hace el dueño. Muchas veces el dueño lo suficientemente
tiene suficiente conocimiento, muchas veces el encargado, para unir a los 4 asesores o a los 4 proveedores, y los escucha a los 4 y lo une, pero muchas veces uno ve que hay un completo desacuerdo entre las opiniones de uno y del otro, y el sistema no avanza, no logra los resultados que tiene que lograr. Pero los pilares de la producción siempre fueron ellos, y hoy, más que nunca, cuando los sistemas de producción están amenazados muchas veces por ser sustentables, por ser rentables, y nosotros en Argentina lo vivimos todo el tiempo porque nos amenaza mucho la agricultura. La agricultura tiene muy buena rentabilidad y no requiere casi trabajo. Entonces, el productor muchas veces prefiere ir a algo más sencillo. Esto es más complejo, pero nuevamente, producir leche no es lo mismo que producir soja. Producir soja es algo muy fácil, producir leche es algo muy difícil. Pero si ustedes se toman un litro de soja, no es lo mismo que tomarse un litro de leche. Entonces, la lechería está produciendo un alimento que es irreemplazable en la dieta del ser humano. Y es irreemplazable y con nada. En cambio, la producción de carne tiene la competencia, que produce carne de bovina, tiene la competencia del cerdo, tiene la competencia del pollo, tiene la competencia del pescado, pero la leche hoy no tiene competencia. Entonces es un producto que la población mundial sigue creciendo, por lo tanto la leche va a hacer falta, y a veces cuando dicen que la lechería va a desaparecer porque no es rentable, es imposible, porque si desaparece la lechería, desaparece el ser humano, ¿no? Porque es irreemplazable en la dieta del humano. Y en la recría, esto también es muy importante porque se sabe que esta crianza en los primeros meses de vida impacta mucho en esa expresión genética de ese animal. Nosotros por muchos años en Argentina maltratamos a la recría y estábamos creídos que la genética igual estaba. Entonces alguien te vendía una novilla y vos le veías la novilla y decía, la novilla está horrible, ¿qué hiciste con esto? Está atrasada, no comió bien, tiene 20 meses, está más grande. Y la persona te decía, no, pero comprala porque la genética está. El animal lo va a transmitir eso. Y hoy sabemos, con los conocimientos que hay de epigenética, que el animal el animal maltratado, no solo no va a expresar, ese animal no va a expresar, sino tampoco lo va a transmitir. Entonces es muy importante esa crianza y lograr de dar el parto. Yo sé que ustedes están un poco más arriba acá en el objetivo de dar el parto, a pesar de que las terneras que vi hoy están mucho mejor que las terneras nuestras, por desarrollo, por todo. Sin embargo, nosotros buscamos como dar el parto 23, 24 meses y que ustedes tienen más de 27, 28 meses acá. Pero esa es la edad de parto que buscamos nosotros. Y si la batillona, a lo mejor un poquito más de condición corporal. Acá yo puse 3.25, 3.5, pero bueno, ya les digo, para mí 3.25, la diapositiva anterior yo tenía 3.25, porque de vuelta, no hay una verdad absoluta en esto. Pero si ustedes me dan a elegir a mí, yo me quedo con 3.25. Entonces, yo le robé esta diapositiva al genetista de Celexares, y este genetista, en una charla el año pasado, en una reunión técnica que tuvimos, y realmente me quedó la diapositiva impactado porque es para lo que realmente nosotros tenemos que trabajar. Y tenemos claro que tenemos que trabajar para una vaca que dentro de la raza que elijamos criar, nosotros podemos elegir el Holstein, podemos elegir el Jersey, podemos elegir el Normando, pero dentro de la raza tenemos que crear la vaca perfecta. Tenemos que apuntar a que si vamos a buscar, queremos tener 100 vacas, tenemos que tener esas 100 vacas perfectas. ¿Cómo van a ser esas vacas en el futuro si seguimos trabajando de la forma que creemos que tenemos que trabajar? Que mantiene condición corporal y tiene pocos problemas metabólicos, que tiene alta producción de sólidos y muchos litros libres de alimentación. O sea, lo que yo gasto en la alimentación es bien compensado porque lo que la vaca me da en sólidos y en producción, o sea, buen índice de conversión, poca comida mantenimiento, mucha comida producción, y esos son los objetivos por los cuales estamos trabajando. Es una vaca que camina confortable y que no necesita desmasado. Uno de mis mejores amigos se dedica a desmasado, es especialista en podología de la vaca. Yo le digo que vamos a dejar sin trabajo, así que están preparando para hacer otra cosa en el futuro, porque vive de desmasar vacas. Pero bueno, todos sabemos que todos trabajamos, los veterinarios en general trabajamos de que la vaca se meta en problemas, y ahí vamos nosotros a
pero sabemos que en los sistemas de producción tenemos que trabajar en prevención. Si no trabajamos en prevención es muy difícil. Es una vaca que es resistente a mastitis. Si usted me dice, vamos a poder crear una vaca 100% resistente a mastitis, probablemente no. Probablemente no, porque donde la hagamos resistente va a aparecer algún germen que a lo mejor la va a afectar. Pero sí hay un margen, y eso ya lo está mostrando la genómica, de que hay vacas resistentes a mastitis. Y la genómica también está mostrando un trabajo que hay animales que por genómica se pueden también seleccionar por fertilidad. Muestra celo y se premia. Yo les hablaba de que por muchos años la vaca fue seleccionada para mayor producción de leche y hubo una reducción en la expresión de celo. Pero también se está buscando vacas que mantienen condición corporal y que expresan un mejor celo y que la podamos inseminar en celo. Más allá de que siempre vamos a tener que usar tratamientos hormonales de vuelta para vacas problemas, tendríamos que tratar de que nuestro 80-90% se premie con celo natural, que eso es lo que el consumidor, a quien le vendemos la leche, es lo que el consumidor quiere. Produce un ternero vivo sin asistencia, y en esto sí se ha trabajado mucho en facilidad de parto, y también buscamos que la vaca no se ayude, porque yo le decía al principio, porque cada vez que uno mete la mano, hace macana, más allá de toda la higiene que use, pero siempre uno que mete la mano. Entonces, si la vaca pare sola, es lo mejor que le puede pasar. Y a su vez es longevo. O sea que si nosotros podemos lograr esto, es el futuro, digamos, de la producción de leche, es lo que nos va a sostener en el negocio, sustentables y a su vez siendo rentables. Creo que acá termino, por lo tanto tenemos que tener una estrategia de manejo y tenemos que tener una estrategia genética. Esta estrategia de manejo tiene que ver la nutrición, la reproducción, la salud y la estrategia genética para ir a buscar la vaca. Muchas veces el problema nuestro en Argentina es que el productor no sabe bien para dónde va, porque el país no sabe para dónde va. Entonces el productor dice, bueno, ¿cómo creen que yo sepa qué voy a hacer dentro de 10 años si no sabemos qué va a pasar mañana? Entonces a veces eso se complica, pero yo creo que de todas maneras uno tiene que mirar, en lechería hay que mirar 10 o 15 años para adelante. Después vemos qué va a hacer con la lechería, pero hay que pensar en 10 o 15 años para adelante. Los que son jóvenes pueden pensar en 20, 30 años. Entonces, como conclusión, y al cabo y terminando para dejar lugar a preguntas, es debemos poner a la vaca en este círculo virtuoso de la fertilidad y trabajar con todos estos conceptos, más allá del sistema, de la raza que elijan o del lugar que estén. Estos conceptos hay que trabajarlos para lograr preñar vacas. Y puse esta foto acá porque es una vaca que revisé hace un tiempo en una lechería cerca de Esperanza, en Santa Fe, y el encargado, estábamos revisando las vacas y me dice, mirá esa vaca, me dice, la mejor vaca que tengo. La vaca estaba dando 78 litros, tenía 150 días y estaba preñada de 60 o 70, o sea, la vaca se había preñado con 70 días y estaba dando 78 litros de leche. La mugre parecía una esponja, la cosa entraba en orden y la mugre hacía así, una cosa tremenda. Y bueno, probablemente este tipo de vaca acompañado con rasgos de salud sea la vaca hacia donde vamos. Así que muchísimas gracias por la atención y bueno, trataré de, si hay alguna pregunta, intentar responder. Muchas gracias. Sí. ¿Qué edad estiman ustedes que debe tener una vaca que sea productiva? Bueno, hablemos de la vaca, porque claro, que no tenga, claro, o sea, que sea productiva. Entonces, ¿qué? Claro, ahí, de vuelta, la longevidad tiene que ver con que la vaca llegue a su cuarto parto y en su cuarto parto la curva de lactancia sea superior a la tercera lactancia. Cuando nosotros miramos, si yo miro curva de lactancia en Argentina, no pude mirar curva de lactancia acá en Colombia, pero cuando yo miro las curvas de lactancia en Argentina, nosotros logramos una curva de lactancia en lactancia 1, después logramos un poquito más arriba en lactancia 2, llegamos a casi el máximo en lactancia 3, y lactancia 4 es la menor vaca. Cuando llegamos a lactancia 5, esa lactancia empieza a ser más complicada. Ahora, si vos tenés una lechería con mucho confort,
por ahí podés llegar a una vaca con quinta lactancia produciendo bien. Entonces, si vos querés llegar a quinta lactancia, tu tasa de reposición va a ser el 20%, básicamente en 5 años te vas a reponer todo el rodeo. Para el caso de cuarta lactancia sería 25%. O sea, mi objetivo sería tener un 25% de reposición. Con eso, buscaría tener mucha vaca de cuarta lactancia, que son las que más plata te hacen ganar, y asegurar el progreso genético, metiendo un 25% de novillo. O sea que mi objetivo sería 25%. Hoy en Argentina, las lecherías es común ver mucho 37%. Tenemos lecherías del 40%, tenemos lecherías también puede haber alguna de 30%, pero muy pocas. En general es 35%. Esa es un poquito alta, pero la reposición para nosotros no es tan cara y los sistemas son un poquito más, si se quiere, desafiantes para la vaca, y por eso la perdemos. Pero el 25% de reposición probablemente sería el objetivo. Gracias por su exposición. La pregunta mía es, en su experiencia, ¿qué porcentaje de vacas en los sistemas de pastoreo se deberían preñar por protocolos morales y qué porcentaje por saber? Cuando uno mira las lecherías encerradas, el máximo que uno ve es el 50% en cero natural y 50% por sincronización. Los rodeos que han empezado a usar collares están más o menos en un 75% de cero natural y 25% de protocolo, y probablemente ese sería el objetivo, a lo mejor 80% de inseminado en cero y 20% de protocolo, 25% de protocolo, que son vacas complicadas. Ese podría ser un objetivo. Pero después, lo que pasa es que nosotros, o sea, es muy lindo hablarlo acá, ¿sí? Muy fácil hablar acá somos todos buenos, pero uno cuando va muchas veces a la realidad se encuentra con que la detección de cero no está funcionando. Entonces ahí yo recomiendo palpaciones más seguidas y más protocolos de sincronización. Pero no me quedo tranquilo con esa solución, trato de trabajar sobre la detección para tratar de salir de ese sistema. Doctor, muchas gracias. ¿Ha evaluado vacas multíparas en los sistemas de producción de ustedes de 4, 5, 6 partos, aumento o disminución en la presentación de ceros? Sí, claramente, porque las vacas de cuarto y quinto parto son vacas que en general producen más leche en el pico de producción, donde la vaca tiene que empezar a mostrar cero, y esa manifestación de cero, cuando yo mencionaba una vaca multípara solo muestra cero durante 6-7 horas y se deja montar 3 veces porque los niveles de estrógeno son bajos. Los niveles de progesterona, el cero en la vaca lo desencadenan los estrógenos, pero lo prepara la progesterona. O sea, la progesterona es la que induce la síntesis de receptores para estrógeno. Entonces yo, para que tener un buen cero, necesito tener buena progesterona y buenos niveles de estrógeno. Y la progesterona y el estrógeno se metabolizan en el hígado. Y una vaca, cuanto más leche produce, más sangre llega al hígado, por lo tanto la metabolización de la progesterona y el estrógeno es mayor. Por lo tanto, cuanto más leche da la vaca, menos progesterona y estrógeno, menos manifestación cero. ¿Y la aplicación exógena de la progesterona? No, es pelearse contra los molinos de viento, como te digo. No, realicé todo mi doctorado con eso, tratando de inyectar progesterona, HCG, NRH, y poder tener un resultado que a veces el resultado se ve, es un resultado errático, a veces puede funcionar, generalmente no. Pero bueno, yo trabajé con todo eso en la década, a lo mejor trabajamos en el ¿cuándo fue? 2004, 2005, y cuando la sincronización era, digamos, el furor. Pero hoy el mundo está pidiendo que usemos hormonas. Entonces, tratar de seguir insistiendo con una terapia hormonal es ir en contra de la corriente, ¿no? Porque el mundo quiere, si ustedes hoy van a, digamos, países extremos como puede ser Holanda, Alemania, prácticamente, si inyectan progesterona y estrógeno, yo creo que puede ser preso, por ejemplo, está prohibido por ley.
Y no está prohibido, eso no está prohibido porque deje residuos en la carne y la leche. Es una discusión que siempre tenemos con los veterinarios. No es un problema de residuos. Y hay un mensaje que es tramposo. Porque el mensaje es: ¿cuál es el problema de inyectar estrógeno y progesterona? Si no queda la carne, no queda la leche. Pero esa no es la discusión. La discusión es que la gente no quiere que nosotros inyectemos vacas. La gente no quiere que nosotros demos estrógeno y progesterona. Porque los estrógenos y progesterona son esteroides. Son hormonas difíciles de manejar. Y son hormonas que terminan en el medio ambiente. Si yo la coloco en un frasco, después termina en el medio ambiente. Entonces, por eso Europa lo prohibió. Entonces, yo no estoy acá, digamos, diciendo algo que lo digo porque tengo algo en contra del estrógeno y la progesterona, porque Cataluña hace toda mi carrera con eso, pero el mundo lo ha prohibido. Lo ha prohibido Europa, lo ha prohibido Nueva Zelanda, lo prohibió Estados Unidos, lo prohibió Canadá. Entonces, por algo lo han prohibido. No es por un tema de residuos. Doctor, buenas noches. ¿Usted tiene una métrica de cuántos servicios o con cuántos servicios fallidos se debe descartar una vaca? No. Hace unos años en un congreso en Argentina un veterinario le preguntó lo mismo a Wilman, y yo le voy a contestar lo mismo que dijo Wilman, que cada vez que yo le doy un servicio a una vaca es como tirar la moneda. La vaca va a tener las mismas chances de premiarse en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto, en el sexto, en el séptimo. Yo le doy servicio a la vaca mientras la vaca dé la leche y que paga la comida, de acuerdo a cuándo yo la voy a decidir secar. Y no es una decisión fácil, porque la realidad es que yo te digo, yo estoy parado delante de una vaca que repite cero. Y la miro a la vaca tiene una condición corporal de 3, tiene 250 días de leche y está dando 28 litros. ¿Qué hago? ¿La insemino o no la insemino? El criterio ahí es del dueño de la vaca. Yo le tengo que decir al dueño de la vaca: mire, si yo la premio acá, usted la va a tener que secar con 10 litros. ¿Usted a eso le sirve económicamente? Sí, bueno, la insemino. Si a él no le sirve económicamente, pero no es un número, no es una decisión que podamos tomar nosotros, la tiene que tomar el dueño. ¿Sí? El dueño tiene que decirnos a nosotros cuándo quiere rechazar la vaca y que nosotros no la inseminemos más. Lo importante es que si yo la empecé a inseminar con 60 días y la vaca tiene 260 días, yo tengo ahí 200 días. La vaca tiene que tener 10 servicios, me tengo que haber dado uno cada 21 días. Ahora, si la vaca tiene 5 servicios, la detección de usted es del 50% y la culpa la tiene el que detectó 0. No la tiene la vaca la culpa. Le estamos echando la culpa a la vaca, pero la culpa no es de la vaca. Entonces no hay una receta para eso, no hay un número de servicios, hay que darle ropa. La vaca se alza y se mide. Ahora, si yo me paro atrás de la vaca tiene un colgando, o tiene una condición corporal de 4 o 5, o está recta, o tuvo 10 casos de mastitis, te corto la cabeza. Pero no se la corto por el número de servicios. Generalmente tengo es mucho más importante si la vaca abortó, si la vaca tuvo mastitis, condición corporal y litros de leche. Lo que pasa, en la facultad de veterinaria nos metieron en la cabeza el tema de la vaca repetidora. Y eso es un concepto que está en desuso. No importa el número de servicios. Dale, cabrón. Ahora, lo importante es tratar de premiarla en 3 o 4 servicios. Doctor, buenas noches. Por acá. Gracias por la interesante presentación. Como ve, el auditorio sigue despierto y preguntando. En IATFs, solo teniendo en cuenta IATFs, ¿qué porcentaje de preñeces se logra? ¿Y qué nos puede decir de la suplementación mineral en el alto lechero para la fertilidad? Muy bien. Gracias por la pregunta. Complicada de todas maneras, pero bueno. Lo que ustedes puedan lograr en IATF va a tener que ver con la fertilidad que tenga esa vaca. Nosotros tenemos rodeos donde la IATF, el mismo protocolo, el mismo toro, da un 40% y en otro caso da un 30%.
30. Entonces muchas veces tiene que ver con la fertilidad del rodeo. Si es un rodeo muy fértil, usted puede esperar más. Si usted lo usa en primer servicio, siempre el primer servicio va a ser un poquito más alto que el segundo y tercero. Eso es natural. Pero la reducción grande, por ahí volviendo a la pregunta que me hicieron allá en número de servicios, y vuelvo a esa pregunta, yo en Argentina cuando miro tasa de concepción por número de servicios recién veo una reducción en el 7, 8, ahí veo una reducción. Pero de todas maneras la insemina, ¿verdad? Pero el la IATF es una gran herramienta para el primer servicio. ¿Por qué? Porque en primer servicio vos no tenés tiempo para hacerlo. El problema de la IATF es el segundo servicio, donde vos corres con el tiempo de reinseminar. Entonces es bueno para aplicarla en primer servicio. Y ahí probablemente trataría de buscar un 45% de tasa de concepción en primer servicio. Y yendo a los minerales, es un tema muy complejo, no soy especialista en minerales, pero tengo alguna experiencia formulando oraciones para vacas lecheras, y ahí ustedes conocen el NRC, ¿no es cierto? Que es este comité en Estados Unidos que determina los requerimientos que cada vaca tiene. Entonces nosotros sabemos que una vaca que da X cantidad de litros de leche necesita tanto de zinc, de selenio, de cobre, de calcio y de magnesio. Eso, la estrategia que tenemos en Argentina, yo vi que ustedes acá tienen una estrategia diferente, no quiero opinar porque hay muchas cosas que desconozco, pero nosotros esa cantidad de minerales que la vaca necesita lo ponemos en el balanceado. Entonces el balanceado nuestro, yo lo voy a hacer también muy resumido, pero los balanceados nuestros tienen más o menos 400 gramos de sal. Esos 400 gramos son básicamente carbonato de calcio, sal común, óxido de magnesio y el núcleo mineral y vitamínico para la monensina, y todo va en esos 400 gramos. Y nosotros tratamos que la vaca se coma esos 400 gramos metidos dentro del balanceado. Pero yo he visto que ustedes acá le tiran la sal por fuera en el comedero y también le ponen los saladeros, donde la vaca va y pasa la lengua y ahí recibe algo. Nosotros no usamos esa estrategia. En algunos lugares hay gente que le pone sal común. Entonces la vaca va y le pasa la lengua y el ganadero dice, che, se ve que le hace falta sal, ¿sí? Pero yo tuve un profesor de minerales que dicen, claro, la vaca le va a pasar la lengua y después va a ir a tomar agua. Y va a tomar agua y va a volver a pasar la lengua a la sal. Y me dice, eso es lo mismo que cuando ustedes van a tomar cerveza. En Argentina nosotros comemos papa frita, que es salado. Entonces, ¿por qué te dan papa frita? Y porque vos te prefieres tomar más cerveza. Y comer más papa frita y tomar más cerveza. Entonces, si a la vaca le pones sal, la vaca va a ir a pasarle la lengua y va a seguir tomando agua. Ahora, hay que buscar una estrategia para tratar de cumplir con esos requerimientos. Y seguramente que nosotros, por ejemplo, el otro tema es el agua de bebida. Por eso tampoco voy a hablar, no sé cómo se la calidad de agua. Nosotros en Argentina tenemos un gran problema con calidad de agua. Es una limitante que tienen los predios para producir leche. Tenemos agua con mucho sulfato y con muchos cloruros. El sulfato en el agua compleja el cobre. Nosotros tenemos un problema de carencia de cobre por exceso de sulfatos. A su vez también tenemos exceso de molibdeno en los pastos, que también produce carencia de cobre. Y sabemos que el zinc y el selenio son muy importantes para cojera, para problemas reproductivos también. Pero tratamos de lograr esos niveles, se lo damos el balanceado y ahí rezamos que nos metió el balanceado nos haya vendido algo de buena calidad y que prendemos la vela, claro. Pero eso básicamente la estrategia. Pero nos tomamos la ventaja, a diferencia de que no lo podemos hacer en canal carne, porque el canal carne no le da balanceado y ahí sí tenemos que inyectar. El cobre, por ejemplo, en Argentina, en los campos con mucho sulfato lo inyectamos cada 3-4 meses. Pero el cobre. Pero en general, los minerales inyectables, hay algunos que funcionan y otros que no. El cobre funciona bien, hay minerales que son de larga acción, pero por ejemplo, calcio y magnesio son muy rápidamente metabolizados. Entonces, si yo quiero mantener niveles altos de calcio y magnesio en una vaca, tengo que darle la ración. Si se lo doy inyectable, la vaca lo orina y a las 24 horas la vaca tiene el mismo menos. El calcio, por ejemplo,
un calcio oral, un calcio inyectable dura menos de 1 hora. Por eso han salido estos bolos de calcio. Los bolos de calcio que van liberando lento mantienen 12 horas. Entonces si yo lo inyecto, pero bueno, hace 30 años era muy común inyectar calcio en las vacas de cría en Argentina. Hoy sabemos que lo tenemos que tratar de dar en la comida, salvo algunos minerales específicos, suplementos que sí conviene inyectar el caso del cobre. Buenas noches. Una pregunta, ¿qué opinas sobre la duración de los celos? ¿La duración del celo? Sí. Bueno, un poco lo que hablamos, que a mayor producción de leche, menor es la duración del celo y menor también es el tiempo de monta. Entonces la vaca en general se deja montar un poquito, se mueve. Por eso que yo le decía que nosotros hemos abandonado la detección visual. A ver, si eso la nutrición y la genética lo va a mejorar en el futuro, a lo mejor sí, yo tengo que venir dentro de 10 años a decir algo diferente, ¿no? Que es lo que pasa con la selección. Puede que cambie, pero hoy la realidad es que el celo de la vaca Holstein sigue siendo corto. Cuanto más leche produce, más complicado es detectarlo. Se acorta exactamente. ¿Sí? Unas horas, sí. Ahora, si yo tengo una vaca que entra en celo hoy y la inseminé y vuelve a repetir al día 3, a lo mejor la vuelvo a inseminar. Pero si la vaca, si es el mismo celo, que vos la ves montarse con una inseminación, debería funcionar. No hay un beneficio ahí de doble inseminación. Yo tengo una preguntita en la preparación de las vacas preñadas en preparto. Se secan a los 7 meses y si los ganaderos están concentrados de preparto en esos 2 meses, ¿qué cantidad o qué consumo diario tiene una vaca de esas para que no tengamos, porque hay gente o hay ganaderos que le dan cualquier cantidad de concentrado de preparto y lo que se crece es la cría y tenemos problemas de partos vistosos? Bueno, ahí probablemente me tire el dedo en la llaga, porque es un tema. Lo que yo tengo entendido, por lo que he leído, no lo que he leído, es que es muy difícil modificar el peso del ternero con la nutrición en ese periodo. O sea que no habría problema de darle comida de más. Lo que más, hay un factor que es el toro, el largo de gestación, y otros factores que afectan el peso al nacer, pero no la dieta. De todas maneras, el exceso de concentrado, si yo le tiro concentrado a la vaca preparto en un comedero y hay competencia entre ellas, si una come 1 kilo y la otra come 4 kilos, claramente voy a estar haciendo un estropicio, porque la de 1 kilo se me va a quedar corta y la de 4 kilos. Cuando yo puse la dieta preparto ahí, hay una cosa que no mencioné, que es toda esa dieta preparto que yo puse está basada en mucha investigación que se hizo en Estados Unidos, donde se habla, probablemente ustedes lo hayan escuchado, que se llaman dietas controladas en energía. ¿Por qué son dietas controladas en energía? Porque aparentemente la vaca tiene un balance energético negativo, pero si vos le das en exceso de energía, suprime más el consumo de materia seca. Entonces, por eso se dan básicamente lo que usa Estados Unidos y lo que nosotros hemos copiado, son 3 o 4 kilos de paja de trigo. ¿Qué es lo bueno que tiene la paja de trigo? Llena, estimula que la vaca coma y a su vez tiene bajo potasio. Pero probablemente ustedes no tengan ese ingrediente acá disponible, entonces ahí sea un desafío con que lo hacen. Pero si la vaca come mucho concentrado y come muy poco pasto, probablemente no cumpla el balance de cambio. De vuelta, yo estuve mirando muchos repartos, estuve charlando con una nutricionista en Medellín y estuvimos charlando todos estos temas, y claro, ella me explicaba que para ustedes es muy difícil porque el pasto le va variando la calidad y el concentrado muchas veces le ponen la iónica, la vaca no lo come, no estabilizan los pH y ahí hay un problema, pero le van a tener que buscar la vuelta ustedes acá, porque no creo que puedan copiar nada por el tipo de pasto que usan, por el tipo de manejo. Se lo van a tener que pedir a los nutricionistas colombianos que lo resuelvan el tema, básicamente haciendo análisis de ese balanceado. Yo si estuviera acá, lo que haría primero es tratar de
caracterizar el quicuyo, que ustedes lo tienen porque esa gente, ellos me decían que tienen muchos análisis de quicuyo en diferentes estadios, tratar de caracterizar el quicuyo en cuanto a la digestibilidad de la fibra y lo que tiene, tratar de caracterizar ese balanceado a partir de un análisis, meterlo en un programa de formulación y ver qué me da, y después ver cómo se comporta la vaca. Porque en definitiva, yo lo que veo es dónde está picando la vaca. Si yo veo una vaca que está picando en 40 litros y el productor me pique que en 43, bueno, digo, ¿cómo tengo que subir esos 3 litros? Y esos 3 litros eran el reparto. ¿Qué cambias ahí para ver? Pero me tocó ver, ahora ya no me acuerdo si en Cali o en Medellín, porque se me mezcla, pero me tocó ver un preparto de novillas que estaban dando balanceado, ahora como mencionas eso. Entonces bajamos el preparto, yo miro el preparto y veo claramente 3 vacas que estaban pasadas de condición corporal y vacas que estaban en vaca, con novillas que estaban en vaca de condición corporal. Pero había jersey mezclado con Giro Lando, me parece que era. Entonces, las Giro Lando estaban, entonces, lo charlo con el productor y estábamos hablando de ellos, lo que pasa es que esos animales son más grandes, son más agresivos, comen más. Y justo venía la persona que le da de comer y le tiró la comida en el comedero y las que comieron fueron las 3 que estaban gordas. Esas 3 comieron primero, las 2 más flacas se habían dado de vuelta, estaban mirando para el otro y estaban esperando que ellas se movieran. Y hasta que no se movieron ellas no comieron. Ni siquiera las toparon, o solo mirarlas se corrieron. Entonces la competencia es muy importante. Nosotros, por ejemplo, en los rodeos de seca en Argentina, a veces tiramos una ración y muchas veces la tenemos que sacar porque es imposible controlar el consumo individual. Entonces agarramos y la dejamos solo con rollo de alfalfa, le ponemos unos rollos de alfalfa ahí que se arreglen, porque si le tiramos balanceado va a tener 4 o 5 que se te van a engordar y la otra que no. Pero me gustaría conocer su opinión con respecto al uso de la lactotropina y qué porcentaje de las tablas que usted hace ahora usan lactotropina. En Argentina está prohibida, o sea, nosotros no la tenemos disponible. Sí, no está disponible en Argentina. Sí, no la puedo usar. Pero yo tuve la experiencia en Estados Unidos. Cuando yo llegué a Estados Unidos en el 98, ellos estaban usando mucho en ese momento la posibilidad y usaban mucho la lactotrofina y la usa, creo que en Chile también la usa, en Paraguay, esta lechería que tuvo, en Paraguay también la estaban usando. Y me llamó la atención porque cuando le pido al productor que me muestre las curvas de producción lechera, tenía Daily Plan. Entonces veo la curva de leche y veo que la vaca hace así, va haciendo así, baja y de golpe levanta otra vez. Y yo digo, ¿esta curva de dónde? No, me dice, ahí le ponemos ayudín, se llama, yo le dicen ayudín a la torpina. Entonces la vaca va cayendo y hace esto. Entonces, yo lo voy a usar en Estados Unidos a partir del día 60. En ese momento me acuerdo de esa lechería que estaba, lo daban cada 10 días, aunque se recomendaba cada 14. Y claramente lo que hace es extender la lactancia, ¿no? Aumenta un 10-15% la producción y extende la lactancia. Lo que pasa es que de vuelta a Estados Unidos lo tuvo que sacar en muchas lecherías por el tema de la opinión del consumidor, ¿no? El consumidor no quiere su lactotrofina. Más allá de que a la vaca lo único que hace es aumentarle la producción y ponerle más riesgo metabólico. Entonces, el consumidor dice, che, ustedes le están dando a la vaca algo para que dé más leche y ella se está enfermando por esa leche que está dando. Entonces, pero que funciona. Yo quisiera saber qué con esa vaca va a producir 78 litros. 38 pares. Sí, básicamente la dieta que tiene una vaca lechera en Argentina es una vaca que probablemente come a lo mejor 25 o 26 kilos de materia seca y come de eso probablemente a lo mejor como 10 kilos de silo de maíz, come 6-7 kilos de maíz molido, come 3-4 kilos de harina de soja, 2 kilos de semilla de algodón, 1,5 kilos de una cáscara de soja y 1,5 kilos de heno de alfalfa. Y puede comer a lo mejor 3-4 kilos de silo de alfalfa.
Lo que pasa es que en el silo de maíz, silo de alfalfa, harina de soja, maíz molido, puede ser húmedo ese maíz o se muele bien la harina y la cáscara y el algodón, y ahí anda la dieta. En eso se logra. Es la misma dieta que se usa en Estados Unidos. Nosotros tenemos menos subproducto, somos un poco menos de subproducto, pero con eso se logra esa solución. A ver, no le escucho. Esos 3 hoteles. Sí, todo eso que está, todo eso que se encierra va a pasar 3 hoteles. Sí. Tenemos muy poco desarrollado por los ordeños en general. Ese tercer ordeño aumenta un 10-15% de la producción. Entonces, todo el mundo que encierra y empieza a alimentar con esa TMR necesita ir a 3 ordeños por el tema del costo de alimentación y de la producción. Tiene que estar, la genética tiene que estar, porque si no, ¿quién me paga el sueldo?